Bueno, buenos días a todos. Agradezco la invitación, especialmente a Nilia, agradezco la presencia de ustedes y en realidad estoy empezando 15 minutos después de lo que debería haber terminado. Así que vamos a tratar de manejar los tiempos de manera que cuando llegue la hora del hambre, no salgan todos disparados y que podamos seguir compartiendo con esta mesa preciosa con la cual me tocó. Agradezco además la posibilidad de que se me permite en este momento de invitarlos a participar del seminario sobre nuevos formatos pedagógicos que organiza el Departamento de Ciencias de la Educación, área sociológica, que yo coordino, y el Departamento de Sociología, que son departamentos de formación docente, que va a contar con la presencia de Guillermina Tiramonti y Sandra Ziegler, de invitadas de Argentina, y expertos nacionales. Así que bueno, el 30 de octubre también entonces los esperamos en el Instituto Normal de Montevideo a seguir debatiendo porque los temas, como vemos, se cruzan. Bueno, en primer lugar especificar desde qué lugar uno habla, ¿no? O qué recortes uno hace, porque cuando lo comentábamos recién con Miriam, el tema, cuando uno ve que hay tantos expositores, de la relevancia además de todos ellos, uno se plantea qué recorte hago para poder ser un poquito original. Bueno, no existe demasiado la originalidad, lo que vamos a hacer es compartir algunas lecturas que hemos hecho, compartir la interpretación personal que hacemos de esas lecturas y alguna toma de posición. Como cuando siempre uno toma posición, entonces dice lo que piensa y por lo tanto ahí puede generar el disenso. Bienvenido sea el disenso, así que lo esperamos al final de la función. Yo me voy a focalizar, elegí focalizarme sobre el tema de los vínculos intergeneracionales en relación al papel socializador que la generación adulta tiene sobre las que aún no están maduras para la vida social, al decir de Durkheim. O sea, sobre la socialización. Esto tiene que ver con que, obviamente, mi disciplina es la sociología de la educación y además trabajo en el Instituto de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho y el papel y el lugar de las normas y del marco normativo es también parte del ejercicio profesional. Entonces, yo voy a enunciar de alguna manera los dos objetivos que orientan esta exposición. El primer objetivo es hacer una advertencia o establecer una queja. Y el segundo es extender algunos certificados de defunción. Claro, ya sé, piensan, está mal. Bueno, hay alumnos acá míos, por suerte, exalumnos de formación docente que saben que estoy loca, o sea, que no les va a sorprender. Pero bueno, intentaremos explicar de alguna manera cuál es esa expresión de queja o de demanda, mejor expresado, y cuáles son los certificados de defunción que queremos extender. Es decir, qué cosas creemos que debemos decir claramente que están muertas. Bueno, entonces, también cuando uno está pensando sobre qué exponer, aparecen determinados eventos, determinadas situaciones que a uno le promueven escribir sobre algunas cosas. Y precisamente en el momento que estábamos procesando el recorte, aparece un evento, el 22 de septiembre, la ocupación que unos jóvenes hacen manifestando por la ley de presupuesto, la ocupación que hacen al Codicen, el posterior desalojo, la cobertura mediática que se hace de ellos, que hicieron aflorar, creo que por suerte, algunos discursos que enfatizaban la responsabilidad de los adultos, ya sea por acción o por omisión, por presencia o por ausencia, por sus voces o su silencio. Algunas posiciones, algunas opiniones posicionaban a los jóvenes como meras piezas de un rompecabezas manejado por ciertos grupos de poder, obviamente adultos. Otras voces clamaron por la presencia de los padres o de referentes adultos claves en procesos que involucraban precisamente a menores de edad.
Pero cualquiera sea la óptica adoptada, la mirada se enfocó mucho más en el mundo adulto, y digo por suerte, que en ese puñado de jóvenes que manifestaron su disconformidad con una propuesta de presupuesto haciendo uso de un ejercicio, ¿verdad?, de ciudadanía, haciendo uso de esa ciudadanía. Creemos nosotros que estos hechos, que son solo tomados a forma de disparador, como un disparador, conjugan claramente los temas centrales del seminario. Es decir, trata de un problema de convivencia, de una cultura política y de una formación de ciudadanía. Si bien el caso trasciende lo que es la convivencia en los centros educativos, expresa a nivel de la sociedad en general nuestros niveles de tolerancia al conflicto, el respeto por la autoridad y por los bienes públicos, las reglas de juego del ejercicio democrático, y fundamentalmente pone en cuestión nuestras responsabilidades como actores sociales, individualmente o en colectivo. Padres, educadores, jóvenes, autoridades del gobierno, policías, gremios, medios de prensa y un sinfín de otros con mayor o menor protagonismo. Yo voy a tomar teóricamente el principio de responsabilidad emitido por Hans Jonas, que dice: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Eso es lo que dice un principio de responsabilidad filosófico, que se asocia a una virtud social que se configura bajo la forma de un imperativo categórico. Obra de tal modo que tu acción sea compatible con la permanencia de una vida humana auténtica en la tierra. Pero además de obrar como corresponde, de manera consciente, la responsabilidad conlleva siempre el asumir las consecuencias que tengan las decisiones tomadas y de responder por las mismas ante quien corresponda en cada momento. Yo creo que el evento también pudo haber sido tomado como un ejercicio de formación en ciudadanía. No lo trató así, me parece, la prensa. Sí me parece que quizás en el regreso a las aulas todos pudimos haber aprovechado lo que pasó como un ejercicio de formación en ciudadanía, de explicar cómo las distintas responsabilidades que cada uno de los actores tenía pueden en ciertos momentos entrar en contradicción. Educar en ciudadanía es conformar sujetos responsables y solo se logra desde el ejercicio de la propia responsabilidad. La responsabilidad moral solo existe y puede realizarse a título individual, dice Zygmunt Bauman. Los imperativos formulados en términos de reglas suelen hacer semejantes a las personas, pero la responsabilidad es la que lo convierte en individuos. Podríamos decir que la moral es lo que resiste cualquier codificación, formalización, socialización, universalización, dice Bauman. Cuando las pautas normativas son débiles y difusas y a veces hasta contradictorias, el compromiso personal es mucho más difícil, porque no se tienen referentes claros de a quién seguir, a quién imitar fielmente. Estar con los otros puede regularse con normas codificables, pero ser para el otro ostensiblemente no. Ser moral significa estar abandonado a mi propia libertad, dice Bauman. Reafirmando lo dicho, Hannah Arendt señala que el Holocausto puso de manifiesto que la moralidad puede y a menudo debe expresarse como insubordinación a principios socialmente avalados y en una acción que desafía abiertamente la solidaridad y el consenso social. Dice Hannah, los pocos que aún podían distinguir el bien del mal se guiaron por su propio juicio y lo hicieron libremente. No había reglas a las que apegarse, porque no había reglas para lo que no tenía precedentes. En suma, apostar a la conciencia, por tenue u opaca que parezca, es el único mecanismo para promover la responsabilidad, que permita obedecer el bien o rebelarse contra el mal. Y mi denuncia, mi queja, mi demanda, es que no busquemos excusas ni culpables para no ser morales, para no hacer lo que tenemos que hacer en el momento que tenemos que hacer. Por eso digo que, con algunas de las cosas que se dijeron acá y cuando uno se cuestiona a sí mismo, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuáles son esas cosas que tenemos que hacer y cómo ser responsables? Bueno, uno a veces se excusa
se excusa, se busca acallar su propio remordimiento por lo que no puede hacer. Y yo utilizo un término que no viene, que no está asociado a la socialización, que tiene que ver con las teorías de la desviación, que es de Mazza, sobre las técnicas de neutralización. Es decir, Mazza explica que la conducta desviada muchas veces es justificada con técnicas, con excusas, que en realidad son válidas, que son las excusas que todos manejamos para no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, esas técnicas de neutralización son, por ejemplo, la exclusión de la propia responsabilidad. Fui arrastrado por las circunstancias. O la negación de la ilicitud. Yo qué sé, lo que hice no es tan malo, no es tan así. O la negación de la víctima. Bueno, en realidad yo no le hice daño a nadie. La condena a aquellos que condenan. ¿Quiénes son ellos para objetarme a mí? Y la remisión a instancias superiores, o sea, fidelidad a grupos. Es el mandato de la época lo que me impulsa a desviarme o a no hacer lo que tengo que hacer. Estas son excusas que muchas veces manejamos, que Mazza dice que son formas de racionalización del comportamiento desviado que se utilizan para atenuar los escrúpulos, buscando apoyo contra los remordimientos. Y que todos manejamos de alguna manera también tradiciones subterráneas, o que son públicamente desaprobadas, pero que gozan en privado de la tolerancia de la gente. Por ejemplo, todos cuestionamos la juerga, la agresividad, el desprecio a la rutina, pero en realidad la valoramos o jugamos con que no nos gusta trabajar y que bueno, que sería que rompiéramos todo eso, y cuando tomamos una copa de más es porque nos estamos divirtiendo, pero cuando el otro de repente está borracho, ese es el borracho, ¿no? Es como esa cosa de mirar a veces un poco hipócritamente al otro. Entonces, el objetivo, en realidad es compartir algunas reflexiones sobre las dificultades que impone esta modernidad tardía. Yo soy socióloga y bueno, el tema de la modernidad es como un leitmotiv en los sociólogos, que impone a la sociedad adulta para poder ejercer responsablemente esa función que le toca, que es la de encauzar, la de buscar los caminos, la de conducir, la de transmitir, decía hoy Martínez. No dejemos de lado que nuestra función es transmitir, porque si no, a veces parece que como que es mala palabra, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad realmente? Es señalar esos rumbos. Tomar el timón y dirigir la navegación en lo que Morén dice que es el océano de incertidumbre a través del archipiélago de certezas. Yo tomé esa metáfora porque me parece que es válida para decir, bueno, quizás en ese océano de incertidumbres se estén moviendo mejor y estén tomando mejor el timón los jóvenes que los propios adultos, que somos los que obligatoriamente tenemos que tomar ese timón, que no podemos dejar de tomar ese timón. Y cuando digo, lo estoy diciendo desde el punto de vista del mundo adulto en general, sea desde el lugar en que estemos, como padres, como cuántas veces decimos, yo no puedo con él. Es que no podés no poder. Ese es el tema, ¿no? Tiene 3 años, ya no se fue sin el saquito porque él no sé qué lo quería poner. Pero es tu responsabilidad cuidar la salud de ese niño y que se ponga el saquito. Entonces, cómo vamos perdiendo a veces en el mundo adulto por temas que tienen que ver con las condiciones de vida que tenemos, ese tomar el timón. Entonces, decimos que yo decía también, además de hacer como esta denuncia, me gustaría establecer algunas lápidas, ¿no? Poner algunos certificados de defunción. Y uno de los certificados de defunción que me gustaría expedir sería que las hojas de ruta, los caminos, las recetas, se declaren írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre, como dice nuestra Constitución tan lindamente. No era la declaración, perdón, la declaración, ¿no? Declárese írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre todo lo que sea establecido como la receta universal preexistente.
ojo, se declaran írritos nulos disueltos en la práctica, porque siguen vigentes en los planes de viajes de muchos actores, y no los estoy cuestionando con esto, estoy diciendo, están, pero no, y actúan a la manera de lo que Beck llama categoría zombies. Están muertos, pero siguen vivos. Esas hojas de ruta, esos caminos conocidos, esas tradiciones ancestrales, esas formas de hacer establecidas en el plano de la organización escolar, en el plano de la organización política, en el plano de la organización familiar, en el marco de la organización curricular, en todos los planos que nos estructuran, marcan senderos que no conducen a ningún destino consentido, por lo menos para los jóvenes. Indican trayectorias que no se pueden cumplir, generando una hipocresía, como decía, cada vez mayor entre los principios prescriptos y las prácticas reales. Podemos celebrar la plasticidad de los individuos y de las organizaciones para adaptarse a las situaciones, pero sabemos que ninguna sociedad puede vivir sanamente distendiendo demasiado los lazos entre lo que exhibe y lo que hace. Y solemos naturalizar frases tales como el proyecto moderno se desfonda, de Leuckovitz, o asistimos a una clausura de un espacio simbólico de pertenencia, de Beatriz Arlo, autores que seguramente ustedes manejen. Y otras por el estilo que anuncian la muerte de los programas institucionales. Tomo el término de programa institucional en el sentido del proceso, como lo toma Dubet, el proceso social que transforma valores y principios en acción y en subjetividad por el sesgo de un trabajo profesional específico y organizado. La escuela se inscribe en este programa institucional que los discursos teóricos le dan muerte, pero que en definitiva nos resistimos a aceptar esa muerte. La lectura de los avisos fúnebres no nos convence, solemos encarar las prácticas tanto políticas como pedagógicas como si el proyecto colectivo se pudiese recuperar de las enfermedades que padece el lazo social, y el espacio simbólico signifique todavía algo para los implicados en la tarea de enseñar y la de aprender. Asumir la muerte implica asumir el desenlace, la no resolución, la incertidumbre que propone la negación de la utopía. Esta es una visión trágica. Yo no le tengo miedo al término, utilizo el término trágico en el sentido de opuesto, de alguna manera, a lo dramático. Lo dramático, dice Maffesoli, está asociado todavía a la emancipación, al cambio, al telos de cambio. La visión trágica asume la muerte, toma el duelo, se queda en esa situación, pero no es de ninguna manera una visión pesimista, no es el no se puede, sino que es realista, en tiempo presente, del aquí y ahora, y en donde tenemos que encontrar otros caminos y otras formas de hacer ante lo que Maffesoli llama la saturación de los viejos esquemas de acción. Saturación en el sentido de que ya no resisten dos cuerpos, no se aguantan más, pero las moléculas van a otros cuerpos, se reacomodan de otra manera. No voy a leer la frase completa de Maffesoli, pero dice, la idea de saturación viene a demostrar cómo una forma de convivencia deja de valer, la maquinaria ya no funciona y por tanto hay que buscar otra forma de socialización. Este es el problema, saber cuál va a ser este nuevo estar juntos. Y hoy decíamos por ahí, creo que de distintos autores podemos tomar frases que orientan a lo mismo. Dice Jesús Ibáñez, cuando algo es necesario e imposible con las actuales reglas del juego, hay que cambiar las reglas del juego. Y yo no voy a entrar en el dilema de si estamos en una crisis de la educación. Ayer Alejandra Capocasale decía, yo no acepto el tema de crisis de la educación, estamos en un proceso de cambio. No vamos a entrar en ese debate, yo no creo que haya cambio real sin crisis. Primero tenemos que hacer crisis para poder realmente cambiar. Pero los diagnósticos desde hace 30 años giran en torno a una misma isotopía, lo que no ha podido ser y el advenimiento de un no se sabe bien qué. Entonces, entre el ya no más y el aún no, toda reflexión sobre el presente, dice Terrem, parece verse impelida por una suerte de instinto de decadencia, en el que los cambios son percibidos más como un signo de morbosidad que de progreso.
Y creo que hoy también, de mañana, se manejó un poco el tema del cambio como algo morboso. Ya ni siquiera sabemos muy bien hacia dónde. Ahora, aceptar el fin de la utopía tiene un riesgo. Y voy a tomar lo que señala la IDI, que dice: el fin de la utopía ha provocado la sacralización de la urgencia, erigida en categoría central de la política. Así nuestras sociedades pretenden que la urgencia de los problemas les impide reflexionar sobre un proyecto, mientras que en realidad es la ausencia de tal perspectiva, total de perspectiva, lo que le hace esclavos de la urgencia. ¿Cuántas veces nos escudamos en que tenemos que apagar los incendios, en que el problema es urgente y resolverlo ya, para poder pensar en proyectos alternativos, en soluciones, en planificar soluciones? Ejercer la autoridad que como adultos se nos confiere de estas nuevas generaciones que nosotros ponemos a navegar, tiene sus límites. Y no lo podemos hacer de la misma manera, obviamente, que hace 30 o 40 o 50 años atrás. No lo podemos hacer como nos lo hicieron con nosotros. Y a veces también esa culpa y ese no querer repetir, por favor, yo no quiero repetir lo que hacía mi madre conmigo, nos imposibilita, porque tampoco creamos nuevas formas. No hago lo mismo, pero hago otra cosa, no, mejor no hago nada, porque mejor. Entonces, eso es un obstáculo. Y lo que yo decía hoy de algunas cosas que debemos dar por muertas también es el cuestionar el sentido trascendente de una ley universal que dibuje los límites con precisión. Es decir, cuando una ley es universal, nos trasciende, está prefijada, preexiste a nosotros, uno sabe cuáles son los límites en los que debe moverse. Pero hablar de leyes trascendentes implica considerar su significado más allá de los actores involucrados y más allá de las circunstancias planteadas. Porque un ciudadano es un tipo subjetivo organizado por la suposición básica de que la ley es o puede ser la misma para todos. En realidad, los autores hoy señalan que las pautas y configuraciones ya no están determinadas, no resultan autoevidentes, como dice Bauman, hay demasiadas, chocan entre sí, sus mandatos se contradicen, de manera que cada una de esas pautas y configuraciones ha sido despojada de su poder coercitivo o estimulante. Otros autores dicen, ninguna estructura, Maurice Comte dice, ninguna estructura es ya absolutamente coaccionante, debilitamiento de las normas, ni satisfactoria, achatamiento de las diferencias. En este contexto, los comportamientos se vuelven oportunistas. Cada uno ajusta su conducta de acuerdo a las circunstancias. Yo voy a ir haciendo algunos recortes, yo no sé cómo estoy porque no me controlé, pero digo, bien, voy a hacer muchos recortes. Digamos que con lo que algunos autores teorizan como la lenta desintegración y corrosión del concepto de ciudadanía, se está pasando de alguna manera de un individualismo que fue al principio del siglo XX, se celebró por su emancipación, por la emancipación de la mujer, por la emancipación en las relaciones familiares, y hoy de alguna manera se pasa a un individualismo más negativo en que ubica al individuo sufriente, el individuo que tiene que construir su propia vida ante las situaciones que se le presentan sin fuertes parámetros para moverse y como pueda. Y estamos asistiendo a un pasaje de una identidad como algo dado. Sos mujer, tenías un mandato, ya sabías lo que tenías que hacer, y si no lo cumplías ya estabas atrasada, si a los 20 no te habías casado, ya estoy atrasada, pero era claro el destino. El problema es que hoy esos parámetros no los tenemos tan claros. Entonces, claro, poéticamente, por ejemplo, Ulrich Beck dice, los individuos se transforman en actores, constructores, malabaristas, directores de sus propias biografías e identidades, pero también de sus vínculos y redes sociales. Y también dice, vivir nuestra propia vida significa, por consiguiente, que las biografías corrientes se convierten en biografías que hay que escoger, biografías de bricolage, biografías de riesgo, biografías rotas o descompuestas. Y el modo en que uno vive se vuelve una solución biográfica a contradicciones sistémicas. Y ahí se le acabó el espíritu poético, o sea, biografías como podemos, ¿verdad? Estamos asistiendo hoy a una pluralidad de identidades culturales, sexuales, religiosas. Sin embargo, estas no fraccionan a los jóvenes.
Estas opciones les permiten vivir en varios mundos, en varias lenguas, en distintas estéticas. Dice Duvet, como si cada uno se hubiera vuelto un inmigrante. Gran cantidad de esas culturas no se engendran en raíces y tradiciones, sino en formas de vida, en resistencias a formas de dominación, a opciones, a proyectos. Entonces son reivindicadas como invenciones, ilusiones, mitos, más que herencias o adquisiciones de la socialización. Y esto, a su vez, en una ética posmoderna, como dice Gilles Lipovetsky, en el que el deber está edulcorado y anémico, ¿no? La idea de sacrificio de sí está deslegitimada, la moral ya no exige consagrarse a un fin superior, los derechos subjetivos dominan los mandamientos imperativos. Entonces, interiorizar normas ya no es algo evidente para los jóvenes, y hasta para ciertos alumnos, el rechazo a seguir el juego de la escuela le otorga toda su identidad, su grandeza, su dignidad, castigando o humillando incluso a aquellos que sí aceptan la socialización escolar. Desde el punto de vista de los docentes, esta situación es una puesta a prueba permanente para la construcción de la disciplina, pero para los alumnos también lo es, pues deben arbitrar y combinar entre sus diferentes maneras de hacerse grandes, a la vez en la escuela y contra ella. Tanto para maestros o profesores como para los propios alumnos, dice Duvet, la integración de las normas se volvió una peculiar puesta a prueba, que se hace día a día en una multitud de opciones y de actitudes, en una serie de arbitrajes entre sus distintas fidelidades y afiliaciones. Mientras los profesores tienen la impresión de que los alumnos gozan con esos desórdenes, los jóvenes en realidad sufren tantos como ellos, ya que desde su perspectiva la integración normativa se volvió un problema. Su experiencia es homóloga y complementaria a la de los docentes. Bien, entonces, digo, para ir redondeando, cuando esas leyes trascendentes, preexistentes, ya no están firmes, tenemos que volver a lo que Leukovitz señala como las reglas inmanentes, las reglas de la situación, precarias, temporales, efímeras, pero que funcionan para jugar el juego, que adecuan la situación al juego. ¿Cuál es la posible patología? Es que Leukovitz teoriza sobre esto. ¿Cuál es la patología de esa simbolización por la regla? Y bueno, la anomalía, dice él, consiste en la imposibilidad de entrar en la dinámica de la regla específica de la situación, es decir, la imposibilidad de entrar en la lógica de la precariedad. ¿Cómo nos cuesta a los adultos entrar en la lógica de la precariedad? El rol del socializador no es transmitir un mensaje prearmado hoy, sino tomar posición por esas contradicciones, saber elegir entre las múltiples opciones, construir su posicionamiento frente al mundo y saber transmitir recursos para moverse en espacios plagados de incertidumbre. Renunciar, con esto termino, renunciar a forjar subjetividad, a instituir, a sostener firme el timón no es la respuesta, porque esa es nuestra obligación como adultos responsables de la generación que echamos a navegar. Tampoco se trata de soñar con la edad de oro del programa institucional, el regreso a la autoridad, la restauración del orden. Todo eso, además, lo vieron también de mañana con Martínez, ¿no? Olvidando, además, que ese orden, aquel dorado, glorioso, estaba sentado sobre la desigualdad, sobre la exclusión social y sexual. Sino que los adultos deberíamos aprender a instituir, a operar sobre las disposiciones de los jóvenes, construyendo puentes que permitan alcanzar certezas, pero sabiendo, teniendo certeza, de que esos puentes no son eternos, no son universales, no son firmes, pero son puentes, al fin. Muchas gracias.